Queridos amigos, muchas gracias por estar en Creer en sus Profetas, un programa que está pensado en usted, en cada uno de nosotros, para profundizar el estudio de la Biblia, en el compromiso, en el complemento del espíritu de profecía. Hoy día nos corresponde el capítulo 16 del libro de Mateo, del Evangelio según Mateo, y vamos a analizar dos versículos, el 18 y el versículo 24. Para eso, como siempre, tenemos al pastor Bruno Razo, quien es el vicepresidente de la Iglesia Adventista para Sudamérica y que nos acompaña diariamente en el estudio de la Biblia en este programa, como también lo hace en Reavivados por su Palabra. Bienvenido, pastor. Gracias, pastor Patricio Olivares, un amigo, el director de la red Nuevo Tiempo Bolivia, la oportunidad de estar juntos con ustedes para profundizar nuestro conocimiento y también nuestra práctica del mensaje bíblico. Muy bien, entonces vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Yo no lo tenía todavía acá, ahora sí. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí hay una cosa interesante, porque Pedro está haciendo una declaración acerca de Cristo, cuando hoy en día la mayor parte del mundo cristiano señala de que la cabeza o el principal de la iglesia es el apóstol Pedro, cuando en realidad Cristo le dice a Pedro que él es la roca, cuando la roca en realidad entendemos no es Pedro sino es Cristo. ¿Es Pedro la roca sobre la cual se edificó la iglesia cristiana? Antes de leer una declaración de Elena de White, un par de conceptos. En primer lugar, la palabra Pedro viene de un original, Petros, que significa piedra chiquita, canto rodado, esas piedras lavadas en el fondo del río. La palabra roca es roca grande, roca eterna. El Antiguo Testamento en más de un lugar habla de Dios como la roca. Por ejemplo, en Deuteronomio, habla de Dios que es la roca. Así que cuando Jesús está hablando con Pedro, dice: yo te digo a ti que tú eres piedra chiquita, canto rodado, piedra lavada, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora algunos dicen: pero nosotros no estamos para ver las señas que Jesús hizo en el hablar. No, pero simplemente guiándonos por las palabras. Claro. Yo te digo que tú eres piedra chiquita y sobre la roca voy a edificar mi iglesia. Por otro lado, Pedro sí estuvo allá. Así que Pedro tiene que haber entendido muy bien lo que Jesús le dijo. Y Pedro nunca entendió que él iba a ser la cabeza de la iglesia. Pedro siempre entendió que Cristo es la cabeza de la iglesia. Es Pedro el que dice que sobre ese Jesús, que era la piedra reprobada, Dios iba a edificar la iglesia. Es Pedro el que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Pedro el que dice: acercándonos a él, piedra viva. O sea que Pedro entendió quién era la roca y quién era el fundamento. Tenía claro el concepto. Así es. ¿Y qué dice Elena de White? Elena de White dice así: la palabra Pedro significa una piedra suelta. Cristo no se refirió a Pedro como que fuera la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Su expresión, esta roca, la aplicó a sí mismo como el fundamento de la iglesia cristiana. Así que Elena de White dice lo mismo que dice la Biblia en relación a este tema. ¿Y por qué entonces tanta efervescencia sobre Pedro como la roca, el fundamento de la iglesia cristiana? Porque ha sido estudios teológicos desde siglo III o IV en adelante. Porque de alguna manera Jesús tuvo el diálogo con Pedro, porque Pedro pareció ser un líder influyente y lo fue, pero si nos vamos a manejar por líderes influyentes, Pablo también fue influyente y nunca hemos dicho que Pablo sea la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia en la Biblia es Cristo. Es fácil como para establecer el concepto del papado, que es un concepto muy recurrente en las profecías bíblicas, Apocalipsis, Daniel. Sí, y quienes creen así merecen nuestro respeto, pero no es esa la explicación que desde la Biblia podemos recibir o podemos compartir. Ahora, el gobierno de la iglesia, ¿qué tipo de gobierno debiera tener o tenía la iglesia cristiana primitiva? ¿Era un gobierno episcopal o era un gobierno representativo? El gobierno era un gobierno representativo. Si nosotros vamos al Concilio de Jerusalén,
nos vamos a encontrar que era un concilio con la representación de distintos lugares y de distintos sectores. El Señor podría dirigir todo Él solo y sin embargo no lo ha hecho, ha incorporado siempre. Él solo podría salvarnos y para salvar el Padre envió al Hijo, el Hijo dio su vida por nosotros, el Espíritu Santo trabaja, nos convence de pecado, los ángeles son seres ministradores. O sea, el Señor siempre ha trabajado en equipo. O sea, el concepto episcopal no tiene asidero bíblico, definitivamente. Desde el punto de vista de dirigir la iglesia del Señor, la palabra de Dios muestra otro camino. Ok, vamos a avanzar. Mateo capítulo 16, versículo 24, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Este concepto, este elemento de negarse a sí mismo, ¿no?, que habla aquí el texto, negarse a sí mismo. Uno de los problemas mayores que tenemos ser humanos es nuestro yo, nuestro egoísmo, naturalmente yo creo que el peor de todo es nuestra tendencia que es una tendencia que tenemos heredada, no la podemos cambiar, excepto que la cambie el Señor de forma milagrosa, pero mientras estemos en esta tierra entendemos que tenemos una tendencia pecaminosa. Ahora, ¿cómo podemos lidiar con esa tendencia pecaminosa? En el libro Alza tus ojos, Elena de White escribió: los apetitos e inclinaciones naturales suspiran por los placeres terrenales. Pero los que aman a Jesús pondrán esos apetitos e inclinaciones en armonía con la voluntad de Dios. Han escogido estar del lado del Señor y sus vidas deben destacarse en marcado contraste con el egoísmo de los mundanos. O sea que, así como nuestra naturaleza humana se inclina de manera natural, de manera fácil, hacia lo terrenal, hacia lo carnal, hacia lo humano, los que aman a Jesús tenemos que poner esos apetitos e inclinaciones en armonía con la voluntad de Dios. Elegir estar de parte del Señor. Y ese es el gran asunto, ¿no? Yo no puedo vencer el pecado por mí mismo, pero yo puedo refugiarme en el Señor y el Señor me va a hacer vencedor. Mi lucha es la lucha de la entrega y juntos con Jesús seremos vencedores. Hay una declaración de Elena de White que dice que nuestra oración diaria debe ser: Señor, Camino a Cristo, página 72, dice así. Dígala, ¿cuál es? Conságrate a Dios cada mañana. Ajá. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Coloca tus planes a los pies del Señor. Ese tiene que ser nuestro ruego, ese tiene que ser nuestra entrega, ese tiene que ser nuestro compromiso. Es nuestra lucha de entrega, de comunión, de permanencia con Jesús. Y con Él seremos vencedores. O sea, es un asunto de voluntad diaria, ¿no? El ejercicio de la voluntad. Es voluntad diaria, es decisión diaria, es entrega diaria. Todos verbos que no nos sirven. Pero eso aunque uno no tenga la voluntad ni la disposición, si uno se lo pide a Dios en forma extraordinaria, el Señor va a colocar todas las huestes del cielo para ayudarnos a esa petición que viene de lo profundo del corazón, aunque a veces no sea ni siquiera expresado en palabras. Pero si a Pablo le pasó, y cuando él resumía nuestra situación, dice: yo quiero hacer una cosa y termino haciendo otra cosa. Pero después Pablo también reconoció: no vivo más yo, más vive Cristo en mí. O sea, es la lucha de la entrega, solo que esos verbos no nos gustan, fíjate: entregarnos, rendirnos, someternos. Parecen términos que nos humillan demasiado, ¿no? Nuestra soberbia, nuestra suficiencia. Pero es ahí, tenemos que quebrarnos en la roca eterna, y quebrados seremos grandes. ¿Hay esperanza para cualquiera? Para todos. Bien. Queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer unos consejos y luego estamos de vuelta con cada uno de ustedes para cerrar este programa Creed en sus profetas. No se vayan. Hola amigos, acompáñenme en esta cita muy linda. Dios nos ha dado la facultad de elección, a nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros, propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios.
podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Esta cita se encuentra en el libro La Temperancia y puedes adquirirla descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Muchas gracias por estar con nosotros, a acompañarnos en Creer en sus profetas. Esperamos haber sido de gran utilidad para ustedes, pero antes de eso, un pequeño resumen, un consejo último para ya ir cerrando esta parte, Pastor. Gracias, Patricio. Solo recordar que Cristo debe y que Cristo sea el fundamento de mi vida, el fundamento de la palabra de Dios entregada para nosotros, el fundamento de nuestra práctica, de nuestra teología, de nuestra doctrina. Solo en Él estaremos seguros. Fue Jesús el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Querido Dios, que Cristo pueda ser nuestra roca eterna, que sobre ese fundamento inamovible podamos construir nuestras vidas, la vida de tu iglesia, nuestro presente, nuestro futuro. Bendice a nuestros amigos y que, como el mismo Pedro nos dijera, podamos obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta oración entonces nos despedimos de ustedes y será hasta una próxima ocasión, sin antes ofrecerles los cursos que gratuitamente Nuevo Tiempo ofrece para ustedes, que los pueden encontrar en nuevotiempo.org, Escuela Bíblica. Vaya ahí, elija el que quiera. Muchas gracias, hasta un próximo capítulo.